tierra de luz. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros la dignidad insurrecta. Pensamiento crítico, los viernes de 10 a 12 horas en AM 1460, Radio Contacto. Tierra de luz, del que andará ausente. Dice, ahí estamos al aire y dice del que andará ausente la canción. Bueno, empezamos Pensamiento Crítico aquí en esta radio, AM 1460, Radio Contacto, en San Antonio de Padua, partido de Merlo, en el corazón del oeste profundo de este conurbano bonaerense. Nuestro contacto para poder hablar, si quieren llamarnos, dejar un mensaje. Hoy, día viernes, el día más lindo de la semana, un día que se presenta soleado y que ha anunciado que va a ser de una temperatura muy alta, con un viento norte que estamos viendo que está soplando, y bueno, todos sabemos que cuando viene el viento norte viene un poco más de calor. Decía que las líneas de contacto son 0220-482-4526 y 0220-486-5911. El 0220 es porque, bueno, todavía seguimos con aquella nomenclatura, y esto es larga distancia. Cuando se habla de la ciudad autónoma de Buenos Aires o de Ituzaingó, que está acá nomás a 6 cuadras, esto es larga distancia. Parece que acá todavía no llegó la modernidad y entonces seguimos como lo que es el inicio de las sesiones en los consejos deliberantes o en las cámaras de diputados y de senadores. Seguimos como hace 100 años atrás. Porque siempre se preguntan por qué terminan las sesiones en diciembre y recién comienzan en marzo. El 1 de marzo es donde el presidente de la República da su mensaje a la Asamblea Legislativa de cuáles son sus ideas de gobierno. Y ese 1 de marzo oficialmente entra en función la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, cuando no hay llamado claro a sesiones extraordinarias. Y eso ocurría por las distancias, obviamente, de los senadores y de los diputados que venían de sus provincias. Y entonces, como el transporte antes era o en tren, o en coche, o a caballo, o en carreta, se tardaba mucho tiempo, claro. Y entonces se daba ese tiempo para que cada uno de esos legisladores pueda venir de su provincia. Bueno, hoy eso ya no ocurre, por suerte, pero resulta ser que parece que, bueno, hay 2 meses en el medio que todos los legisladores tienen el privilegio de no trabajar. Ahora, ayer hubo un encuentro del actual ministro del Interior, Frigerio, con los gobernadores porque, bueno, están comenzando las rondas de esta reforma electoral, política que se quiere hacer. Y entre los puntos a discutir, claro, está esto de la boleta única, el voto electrónico, cosas que también son necesarias y que son dignas de discutir y de estudiar. Pero bueno, sería bueno que también en esa reforma se podría sesionar durante todo el año. Sería bueno. Los consejos deliberantes en cada una de nuestras ciudades corren el mismo mecanismo. Bueno, y
Y eso también habría que cambiarlo. Hoy viernes, decía, por allí nos siguen informando los medios televisivos, radiales, los portales, y bueno, ahora está corriendo, parece ser, una noticia que tiene que ver con las palabras dichas en inglés por el presidente Mauricio Macri, y la parangonan con aquel "Hello, Mr. President" que Carlos Saúl Menem le dijo a Don Bush padre. Y esto nos llama a la reflexión, porque aunque es pequeñito, digamos, el comentario que voy a hacer, siempre me pregunté por qué nuestros presidentes, cuando se encuentran con presidentes de otros países, y sobre todo cuando se encuentran con presidentes norteamericanos, ingleses, son los nuestros que van al idioma de ellos. ¿Por qué nosotros no empezamos a entender que la lengua castellana es la lengua tan importante como cualquier otra, y que sería bueno que esos presidentes nos digan "buenos días, señor presidente", en nuestro idioma, y no seamos siempre nosotros o nuestros presidentes los que van, a veces vergonzosamente, a veces risueñamente, a intentar hablar el inglés para tal vez demostrar que ya desde la dialéctica, desde el diálogo, desde la presentación, hay como un acatamiento. Sería bueno, simplemente esto digo. Juan Gelman escribió una poesía que dice: "Déjenla en paz. A la niña que cumplió 2 años le van a maltratar el saber. Su sangre vuelve del mar, que es a su cristal donde el temblor no fue elegido. ¿Cuándo vendrá septiembre con la sensación de nubes blancas en extremos del ser? Niña que deberás sacarte clavos que te ajenizan el deseo, nadie traiga a tu cuna fuegos borrados". Juan Gelman, de su libro De atrasalante en su porfía. Recordar a este poeta hoy viernes, un día que va a ser distendido, vamos a escuchar un poco de música, vamos a hablar, claro, en estas 2 horas que tenemos con mujeres. Hoy mayormente vamos a hablar con mujeres. Después le voy a recomendar libros, como hago habitualmente los viernes. Hoy vamos a intentar comunicarnos con mujeres para que el fin de semana comience lindo para nosotros, porque qué cosa más bella que poder hablar con mujeres. Mujeres que tienen mucho que ver en nuestra vida, porque obligatoriamente la vida nos la da una mujer, nuestras madres. Y son las mujeres también los que nos despiertan a nosotros los hombres los mejores momentos, porque de ellas nos enamoramos, con ellas podemos construir una familia y tener hijos. Bueno, se podrá decir muchas cosas, claro, pero sin las mujeres, los hombres, la pasaríamos bastante mal. Le vamos a pedir a nuestro compañero Marcelo, que ahí lo vemos tocando botones por todos lados, que nos haga escuchar un tema musical suave para este viernes. Y cuando regresemos seguramente vamos a poder ya estar contactado con alguien para que también nos dé su opinión y su punto de vista. Vamos a la música. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que
llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo. Auspician Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Bodegas y Viñedos Portal Andino, Isolce, Soluciones en Seguridad, Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche. Tierra de mi pensamiento. Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, en Arenales 940 Parque San Martín Merlo, teléfono 0220-480-5594 o en www.institutojaureche.edu.ar. Festejando 30 años, Óptica Gafas. Nueva sucursal en Avenida Néstor Kirchner, 21.812, ex Rivadavia y Mariano Acosta, Ituzaingó Sur. Teléfono 4458-6278. Promoción inauguración. Anteojo completo, armazón más lentes orgánicos a solo 320 pesos. Óptica Gafa. Nueva sucursal, Avenida Néstor Kirchner, 21.812, ex Rivadavia y Mariano Acosta, Ituzaingó Sur. Óptica Gafas. Óptica Gafas. Óptica, ortopedia, audiología. 26 años al servicio de la comunidad. Contrato con más de 150 obras sociales. Óptica Gafas. En Sufriategui 720, Ituzaingó. Teléfonos 4624-0132 o 4661-5677 o en Concepción Arenal 2994 frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. Óptica Gafas. Isolce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir, Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino, pasión por sorprender. Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó. Programa de Seguridad en Red. La seguridad es responsabilidad de todos. Nos preocupamos, nos ocupamos. Llámanos al 4623-7771.
De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa Yupanqui al Chango Espasiuk. Cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada. Cultura, arte y actualidad todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar. Desde el 3 de agosto, Nodal.am, Noticias de América Latina y el Caribe, suma Nodal Radio. De lunes a viernes, cada mañana, un informativo de radio para vernos con nuestros propios ojos. El pulso de la patria grande lo palpitamos en Nodal Radio. Nodal.am. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia. Tierra de luz. Bueno, por allí comentan y nos cuenta la historia que un 22 de enero, un día como hoy, claro, una fecha como la de hoy, Perón conocía en un festival a Eva Duarte. También hay algunos historiadores que dicen que, bueno, se habían conocido antes, pero bueno, un poco la historia nos muestra que a través de ese terremoto tan terrible que tuvo Caucete en la provincia de San Juan, y en ese festival solidario que los artistas llevaron adelante en el Luna Park con el objetivo de recaudar fondos precisamente para ayudar a la gente de Caucete, bueno, conoce Evita al general Perón y allí surgió ese amor, esa pasión y el cambio de la historia argentina. Hay un libro que se llama Los Cuatro Peronismos. Claro, allí no se menciona este encuentro, digamos, o sí se menciona, pero en realidad no es relevante para el libro. O sea, es un ensayo político escrito por Alejandro Horowitz. Y es un libro interesante que bueno, yo lo tengo de hace mucho tiempo, que fue editado en el libro que yo tengo, al menos por la editorial Legasa. Este es un libro, todavía acá tiene el precio en lápiz, como se escribía antes en los libros, 7 pesos con 50 me costó este libro. Y bueno, esto viene del año 83, 84, que fue editado. Ahora en el último tiempo lo han reeditado nuevamente. Pero bueno, decía que no hace mención específicamente a esta cosa del amor y de la pasión y de esto que surgió entre Perón y Evita aquel 22 de enero, o tal vez allí comenzó. Pero qué importante que fue Eva en la vida de Perón. Acá no pretendo meter la polémica que Perón fue lo que fue gracias a Evita o que en todo caso Evita fue gracias a Perón. No me parece que eso sea lo relevante. Sí creo que hubo una conjunción interesante entre alguien que, empujado y elegido por el pueblo, tuvo que cumplir un rol muy importante por aquellos años, tal vez en contra de sus ganas. Pero Eva creo que marcó en esa unión una conciencia de clase que de donde ella provenía había una urgencia para resolver las situaciones. Y más allá, obviamente, de los estilos, de las formas y de los tiempos históricos, hay que entender que Evita tuvo eso, conciencia de clase, y me parece que es muy importante, para estos tiempos sobre todo, tomar conciencia de clase. A lo mejor eso nos ayuda a todos a no confundirnos, porque a lo mejor hay mucha gente confundida todavía. Sería bueno entender de dónde viene uno, qué representa, y bueno, y por ahí no creerse esto que nos quieren hacer creer que podemos pertenecer en eso que llaman el ascenso social a otra clase.
Estamos conectados con Natalia Carrizo. Buen día, Natalia. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Pero por favor, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, con Natalia les quiero contar a todos, a los que están del otro lado escuchando, se dio ese fenómeno que también lo da las redes sociales, ¿no? A ella la conecté a través de Facebook, porque recorriendo un día Facebook leí algo interesante, que a mí me causó un efecto interesante, y bueno, a partir de ahí la conecté. Y acá estamos hablando, pero además, Natalia es una de las trabajadoras de la AFCA. Sí, así es, Antonio. Uh-huh. Aún trabajando en el organismo. Aún. Sí. Bien. O sea que ayer hubo una persona que también, Danilo Setten, que es un joven. Danilo fue despedido. Es un joven de Ituzaingó, claro, que contaba que ayer definitivamente fue despedido, no lo dejaron entrar al organismo. Bueno, esto está en este conflicto que va a ser un poquito largo, judicial, ¿no? Porque dos jueces dictaron, y estuvo allí Martín Sabatella por 1 hora, hora y pico, 2 horas dentro del organismo, y después vino el otro fallo de los jueces que responden a Clarín y le dijeron váyase de vuelta, ¿no? Pero bueno, estos son tiempos donde hay que trabajar desde todos los sectores para pedir que las leyes se cumplan, nada más que eso. Estamos en un estado de derecho y lo que primero tenemos que hacer es que las leyes se cumplan. Si no, no estamos en un estado de derecho, y entonces allí nos permitimos pensar cosas que romperían el sistema democrático, porque el Estado de Derecho debe ser para todos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que una de las grandes batallas que tenemos para dar ahora, incluso en la conciencia colectiva de los propios, es no entregar tan fácil la bandera de lo que es la democracia y el Estado de Derecho, ni caer tan simplemente en ese miedo que tiene su lógica, pero que no hace más que terminar de realizarles un poder absoluto que realmente no tienen y que institucionalmente no tienen, no deberían tener, y creo que es importante seguir marcando esa diferencia. Uh-huh. Y no conceder que estamos en un estado en el que se van a respetar los derechos de una manera de asumirlo de este lado, por lo menos, ¿no? Diga, que lo tengan que decir, si así va a ser, creo yo, por lo menos que lo tengan que decir. La democracia va a haber que defenderla desde este lugar también. Sí, claro. Bueno, hay una convocatoria para el 1 de marzo que yo creo que va a ser con muchísima gente. El 1 de marzo es el inicio de las sesiones en el Congreso de las Naciones, donde el presidente de la República tiene que dar su discurso precisamente en la apertura de esas sesiones y desde allí dar su documento político, ¿no? Tal vez allí también la presencia de la gente le haga entender a los legisladores que hay que trabajar en esto de la discusión política y que no se puede permitir que un presidente de la democracia actúe por DNU, por decretos. Yo creo que el 1 de marzo va a empezar a manifestarse mucha conciencia que hoy se está tomando en la gente, aún aquellos que en esta confusión generalizada se creyeron algún cuentito y metieron un votito en la urna equivocada, ¿no? Sí, pero, por supuesto. Pero bueno, veremos. Siempre digo que cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Así que bueno, habrá que crear la conciencia y la masa crítica para exigirles a nuestros dirigentes que hagan escuchar su voz, que marquen también, porque este ha sido un mes, enero, que ya está pasando, donde no escuchamos muchas voces, ¿no?, de dirigentes políticos por lo que estaba sucediendo en la Argentina, como tampoco escuchamos la voz de la Iglesia Católica, ¿no?, teniendo tanta gente despedida en la calle, habiéndose tomado medidas como las que tomó el presidente de bajar retenciones y hacer una transferencia enorme de dinero hacia un sector específico,
Y bueno, y por el otro lado, con un nivel inflacionario extraordinario, producto de esa expectativa que se había dicho de que se iba a liberar el dólar, como efectivamente sucedió, y siempre pagamos el pato los mismos, ¿no? Así que me parece que eso va a generar una conciencia. Por supuesto que todos queremos un sistema democrático, con sus imperfecciones creo que es el que mejor nos puede funcionar a nosotros. Pero democracia significa cumplir las leyes y escuchar a todos. De eso se trata. Pero bueno, la convocatoria contigo, Natalia, no tiene que ver solamente con esto. Tiene que ver para que nos cuentes de dónde sale tanta belleza en las escrituras que haces. Bueno, muchas gracias por lo de belleza. En realidad, yo soy una persona que escribe poesía, y escribir sobre política lo tengo bastante más ligado a las coyunturas de cada momento, porque sí creo que el pensamiento de alguna manera tiene que revestir y dar vías de solución a todos estos conflictos que están surgiendo en esta época, pero que no dejen de lado ni el revestimiento cultural, ni la belleza, ni un sentido de no violencia, que yo creo que sí es importante sostener, y creo que ahí la palabra, el lenguaje, los medios de comunicación, las radios como los programas como el tuyo, digamos, y las radios que pueden darse el lujo todavía de tener programas así, tienen mucho para aportar, a suavizar y a dar vías de encauzar esta lucha que se viene, que es, digamos, no que se viene, que ya está aquí. Y para mí la relación y el vínculo con el lenguaje y con la palabra viene directamente desde ahí, ¿no? De esa capacidad que tiene el lenguaje de posibilitar y de abrir puertas, sobre todo cuando la opresión se hace sentir incluso desde adentro de la misma gente que siente que tiene que cambiar su nombre en Facebook, hacer un montón de cosas, o protegerse de un sistema que lo abruma. Y creo que nuestro deber como comunicadores es abrir un poco esas puertas y generar ventanas para que las personas puedan respirar un poco, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que... y que puedan pensarse desde un lugar que no tenga que ver con la respuesta a la violencia del otro, sino con la creación de un pensamiento propio y de cómo ejecutarlo. Salir de esa lógica de la respuesta en donde uno, bueno, termina de alguna manera jugando siempre en el juego de la propuesta del que atacó primero, y creo que hay que cortar un poco esa lógica y generar un bloque de pensamiento que nos pueda conducir y que nos pueda revestir de tanta violencia que hay por estos días, en los dichos y en los actos, que también son violentos. No es el único acto violento es pegarle a alguien, digamos, hay muchos actos violentos que se fueron cometiendo, y creo que eso tiene que ver, ahí juega un rol importante el lenguaje, la comunicación, el periodismo, la poesía y todo lo que podamos aportar desde la cultura, que creo que tiene mucho para decir también en este proceso social que estamos viviendo, además del político, digo, en el social y en la gente, ¿no? Sí, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo tampoco haría diferencia entre el proceso social y el político. Me parece que por ahí lo que tendríamos que salir un poco es de esta cosa partidaria de proyecto 1 o de proyecto 2. Me parece que lo político tiene mucho que ver porque el hombre naturalmente es político, y esa relación que también se da a través de la palabra, a través de los medios, a través de la poesía, es política. Nadie es independiente y se puede abstraer de la vida cotidiana, ¿no? Todos nuestros actos tienen que ver con eso. Y me parece que la violencia, yo comparto con vos, no es buena, pero no hay que caer en ese mensaje neoliberal que nos quiere poner que algunos son violentos porque cortan una calle o manifiestan o reclaman sus derechos, y aquellos que simplemente por una decisión de creer que como pensás diferente no mereces tener un trabajo, también están ejerciendo una acción violenta. Creo que la cosa tiene que empezar a discutirse por ese lado, porque yo hablaba días pasados con relación a la encíclica papal, Laudato Si, hablaba con
el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y yo le decía de que en el mundo creo que va a dejar de haber violencia, a lo mejor nunca, pero digo que la forma que no haya violencia es si hay justicia. Y ese es el grave problema que tenemos en estos sistemas capitalistas, donde el egoísmo, donde el sálvese quien pueda, donde si yo estoy bien, que me importan los demás, donde se ha perdido esa solidaridad, no digo en todos, ¿no?, pero que el mensaje baja para que eso sea así, donde debe haber un número uno, el más reconocido, el más importante, parece que todos los demás no cuentan, porque ese es el mensaje del capitalismo, ¿no? Ponerte allá arriba a donde vos tenés que llegar, y por ahí tenés que transitar caminos pisando cabezas de todos, porque el objetivo es llegar ahí. Si llegás ahí sos una persona de éxito, si no llegás, bueno, el número uno es para uno solo, no para muchos, ¿no? Me parece que ese mensaje es el que afecta directamente, porque eso ya es un acto violento, ¿no? Yo lo digo con mis sobrinitos, por ejemplo, cuando juegan algo, le digo, jueguen para divertirse, no jueguen para ganar. Se juega para divertirse, y producto de esa diversión y de pasarla bien y de esmerarse, bueno, después hay un resultado. Pero se puede ganar, se puede empatar o se puede perder. No es que se tiene que ganar siempre. Y los mensajes que nos bajan en todo no tiene que ver con eso, y me parece que eso ya es un acto violento. Pero bueno, vos hablás en uno de tus escritos algo muy bello y que la vida diariamente me sorprende, y siempre uno a esto que en algún momento leí y digo, qué bárbaro, ¿no? Vos decís que la solidaridad es precisamente lo opuesto a la impotencia. Y yo te decía esto porque anoche a las 8 de la noche, mientras iba camino al supermercado, tuve una experiencia extraordinaria, porque iba con mi compañera y había un corte de la policía, pensábamos que era un asalto, no, una mujer estaba inminentemente dando a luz porque no llegaba al hospital. Como mi compañera tiene que ver con la cuestión médica, bueno, la asistió, y de allí nació Paz. Paz se llama esa beba que ayer nació en la calle. Y yo digo esto, ¿no? Esto que vos escribís, la solidaridad es exactamente eso, lo contrario a la impotencia. Creo que también es importante como intentar sostener esos vínculos solidarios, porque creo que es justo también lo que de alguna manera se viene a romper con todo, con la brutalidad de este proceso, ¿no? O con la intención de infundir ese miedo, es romper el tejido social y romper la solidaridad, que es lo que realmente nos posibilita la acción colectiva. Más allá de la potencia que nos crea que es un montón, también en la dignidad del hombre. Uno es digno cuando es solidario con los demás. Y creo que hay que recuperar esos espacios de dignidad, porque también la violencia es quitarnos esa dignidad y reducirnos a un engranaje del sistema, o a una pila para que el sistema siga funcionando, o a una billetera para que el consumo siga funcionando. Y creo que sí es muy importante recuperar la solidaridad en tanto potencia colectiva, que sí creo que es fundamental y que va a ser fundamental en estos tiempos, y también tanto a lo individual, que es la dignidad del hombre. En la indiferencia, que al principio quizá resulta tan cómoda y tan barata, el hombre no deja de ser hombre, y tarde o temprano yo creo que en algún momento viene la realidad, y no sé si te cobra la factura, pero aunque sea te planta de lleno ante el escenario de lo que tu indiferencia creó, o de lo que tu falta de solidaridad creó. Y ahí uno empieza a tener responsabilidades como persona, como humano. Y creo que es importante darse a resguardo de tener las solidaridades que tejen acción colectiva, y que además tejen un resguardo de la dignidad de ese hombre. Yo creo que hay una intención de quebrar a la sociedad. Quebrados no servimos.
Creo que hay una intención pero no económicamente, sino en lo humano, de ir en contra de la dignidad y en contra de la solidaridad, y lo veo en cómo entraron en algunos organismos, digamos, por la información que tengo y por un montón de datos más. Entonces sí creo que hay que recuperar esa terminología, porque es la única posibilidad de dar a luz algo colectivo. Hablando del dar a luz que les tocó a ustedes ayer, es dar a luz a algo colectivo, que tenga que ver con la justicia también, porque la paz sin justicia es paz muerta. Exactamente. No es posible, es una pantomima, no es una paz. La única paz posible nace de la justicia, y la justicia y de la dignidad del hombre, y de no quitarle al hombre todo lo que lo hace humano. Yo creo que ahí la solidaridad tiene mucho para dar, y que estas son épocas en donde ese tejido colectivo, si lo hacemos resistir al odio y al despojo que viene del otro lado, y a la violencia, que es la que vos nombrabas hace un rato, que es la de sacar, que quizás no tiene que ver con hacer un piquete, sino que es la violencia real que se está ejerciendo, que es la de sacarle al hombre la posibilidad de la palabra, de la comunicación, de la expresión, de la ideología política, y hacerlo sentir miedo, porque no es casual. Para mí el miedo es el real opuesto del amor y no el odio. El miedo es lo que hace que nosotros rompamos nuestros vínculos y nos deja sin amor. El miedo es lo que nos rompe la solidaridad y nos arroja a una impotencia que en realidad no tenemos. Porque sí me gustaría decirle a toda tu audiencia que esa impotencia no es real. Nosotros tenemos la potencia de la acción colectiva, y si sostenemos la solidaridad y la sostenemos en pos de lo que es la dignidad del hombre, bueno, pues entonces los que tienen mucho que temer son ellos. Muy bien. Creo que sí, es importante que le demos un espacio a esa construcción de la solidaridad y a esa revalorización del término en la realidad efectiva y en los actos cotidianos. Estamos de acuerdo. Y encontrarnos con la solidaridad con el compañero de trabajo, con la persona que no tiene posibilidades, con el compañero de militancia, también con el que equivocado votó a este proyecto político y ahora está recibiendo algo que no esperó, y que sí es cierto que quizá nos puede enojar, pero que en algún momento vamos a tener que comprender que a esa persona hay que tenderle una mano para que pueda volver a dignificarse, a pararse y a estar del lado que tiene que estar. Seguro. ¿No? Creo que eso también va a ser importante. Y nos va a requerir de mucha madurez emocional toda esta situación. Y la solidaridad es el eje de esa madurez emocional y esa potencialidad de la acción, creo. Sí, de todas maneras digo que en términos numéricos hay una mitad del país que emitió un voto, tal vez con todas las críticas de un gobierno, como todos los gobiernos desde el poder, siempre hay que hacerle críticas, porque el poder es eso, ¿no? Es lo que malforma, es lo que produce también cosas desacertadas, pero también hubo 9 millones de personas que decidieron no participar de una contienda electoral, me parece, y que también van a padecer, como siempre han padecido este tipo de gobiernos, y me parece que esa también va a empezar a tomar partido y darse cuenta que su abulia, su no participación, también los hace a ellos partícipes de que la situación sea la actual como es. Me parece que hay una gran mayoría que seguramente va a despertar, va a reaccionar, ya lo están haciendo muchos, y bueno, van a pedir que está muy bien que cada uno tenga una idea y que a través del voto popular la gente elija, pero que esto no significa que cuando se llega al poder se puede hacer lo que uno quiere, con esta cosa de decir a mí me votó el pueblo. No, lo que no hay que hacer es que la gente se quede sin trabajo, que la gente sufra, porque eso no podemos permitirlo ya de ninguna manera. Pero bueno, Natalia, yo te voy a volver a convocar porque siento que hablamos de la realidad, de la situación política, social, pero te voy a volver a convocar porque quiero hablar estrictamente de poesía, de las cosas que escribís. Te pregunto, ¿has publicado algo?
He publicado en antologías, en algunas antologías poéticas, y el proyecto del año pasado era sacar un libro de poemas propio, pero bueno, la realidad político-laboral lo fue postergando, y quizás sí sea proyecto para este año y ojalá que se pueda llevar a cabo. Pero no, la mayoría de mis publicaciones no han sido individuales, sino han sido en antologías, también así con mis artículos periodísticos que algunos diarios o revistas de circulación alternativa han levantado y han publicado. Pero por supuesto, en cuanto ese libro esté, me encantaría que podamos también conversarlo en tu programa. ¿Cómo no? ¿Sos periodista? ¿Que digamos, has estudiado o cómo es esto? En realidad yo he estudiado publicidad. Ajá. Y fue como una gran apertura para mí en ese momento, porque comprendí cómo se enseña ese manejo de las masas. Mientras estaba estudiando publicidad hice 3 años de periodismo y de relaciones públicas, por esas carreras no las completé. Pero sí tengo, digamos, algún conocimiento que tiene que ver con lo universitario, pero la realidad es que es más que nada el ejercicio y el ejercicio de escribir, incluso desde antes, porque es una hermosa actividad que llevo desde la adolescencia. Claro que sí, es bellísimo poder escribir, sí. Yo algunas cosas también he escrito por ahí, pero no, es bello poder hacerlo. Y la última te digo que generalmente un caballero no pregunta la edad, pero ¿en qué franja estaría estás? ¿Sos menos 30, menos 40, menos 50? No, menos 40, no, tengo 34 años, todos joven. Muy bien vividos y llevados, así que Muy que joven, se asumen con orgullo. Buenísimo, no, digo, pues yo soy de otra generación, obviamente, y qué bueno que gente joven tenga esta cosa que a nosotros los que ya somos un poco más antiguos nos remoza y nos muestra que hay mucha gente que son jóvenes y que también expresan. Muchos lo guardan, ¿no? A veces los más jóvenes guardan, escriben y lo dejan allí guardado, pero vos los publicás y está muy bueno eso. Realmente esto hace pensar a los que venimos de la generación de los 70 que bueno, hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, Natalia, estamos, digamos, sí, decime. En la lucha colectiva, por suerte, nosotros también tenemos, mi generación tiene la posibilidad de haber contado con una historia reciente como la de la generación que dio sus luchas en los 70 y que creo que eso nos ha nutrido muchísimo de grandes ideas y de solidaridad y de conceptos de amor que hacen posible que estos procesos sigan ocurriendo y que la gente se siga sumando, los que tienen mi edad y los que por ahí tienen un poquito menos también. Bueno, lo expresaba esto Jauretche, Scalabrini, Milciades Peña también planteó esto en su momento, sobre esto de la experiencia colectiva, ¿no? Este fenómeno que saca a los líderes desde ese mensaje que decíamos, ¿no? Que hay uno que nos va a llevar al éxito, en vez de pensar que es un proceso social, ¿no? Y tal vez de aquel 17 de octubre de 1945 tenemos que empezar a entenderlo como fenómeno social, para entender que el conjunto es el que puede elegir un líder o un dirigente, pero que el cambio social se hace a través del conjunto. El día que entendamos eso, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer las cosas más rápido y más fácil, sin esperar que venga el papá o la mamá de turno a resolver nuestros problemas, ¿no? Bueno, es todo un aprendizaje esto. Así que, bueno, me alegro mucho que una joven como vos tenga y pueda expresar tanto sentimiento y tanta buena dialéctica en los escritos, y te vamos a volver a convocar, Natalia, y vamos a hablar más extenso de poesía, de sentimientos, de cosas que está bueno que podamos intercambiar en un medio de comunicación hacia aquellos otros que están allí colgados escuchando el programa. No, con gusto voy a estar y te agradezco muchísimo esta comunicación también, Antonio. Gracias a vos, Natalia, que tengas un buen día y buen fin de semana. Chao. Lo mismo para vos y para toda tu audiencia. Hasta Gracias, chao. Hablábamos con Natalia Carrizo. Bueno, ahí ella nos contó, una joven de 34 años que, le digo, escribe cosas bellísimas
Bueno, y las publica en Facebook. Y allí nosotros las leemos, las compartimos y hoy tuvimos la suerte de poder hablar con ella. Vamos al corte ahora. Esta canción nació en un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de hormiga. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar.